es el Día del Maestro. Aprovechamos para mandarles a todos los profesores, profesoras de México un gran abrazo, a mis maestros queridos que siempre tengo presentes, en particular también ahí les mando muchos saludos. Y a propósito del Día del Maestro, pues invitamos a Carlos Mancera Corcuera. Él es un experto en educación, fue subsecretario de Educación aquí en México, para hablar de cómo está la educación en México, sobre todo a raíz de este nuevo modelo de la nueva, o que se llama la nueva escuela mexicana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está la educación en México? ¿Cuál es, digamos, danos un panorama general de cómo estamos? Hace 2 años comenzó a implementarse esta nueva escuela mexicana. Sí. Esa tuvo como propósito implementar nuevas formas de enseñanza, más abiertas, menos prescriptivas para los maestros, más cercana a las comunidades. Lamentablemente, esa reforma no cuidó en absoluto los aprendizajes básicos. Es decir, que los niños aprendieran a leer, a escribir, a comunicarse verbalmente, la práctica de la escucha activa, sumar, restar, multiplicar, dividir, las cosas más elementales. Básicas. Uh-huh. Hay múltiples indicios de que la enseñanza de esos elementos básicos están, pues, francamente relegados en la enseñanza. No hay en los planes y programas de estudio ninguna prioridad, ningún elemento que permita a los maestros concentrarse suficientemente en la enseñanza de esos aspectos súper elementales que son necesarios para todo lo que uno haga en la vida. ¿Cómo sabes esto, Carlos? Si entiendo que las evaluaciones se suspendieron. No hay evaluaciones. Desde luego, lo ideal sería que esas existieran y que tuviéramos información representativa, que se hubiera, números, claro. Que se hubiera obtenido metódicamente, con todo rigor. ¿Cómo lo sé? O cómo lo infiero, quizás sea una mejor expresión. Sí. Primero, porque los planes y programas de estudio no apuntan en esa dirección. Okay. No están diseñados ni concebidos para lograr esos aprendizajes básicos. Uh-huh. Nada dice en los planes y programas de estudio que después de primero de primaria, segundo, tercer grado de primaria, el que sea, los alumnos deban lograr un mínimo de dominio de la lectura, que sepan escribir también conforme a un estándar básico, que puedan expresarse con un determinado vocabulario. No hay nada que diga que deban saber sumar, restar, dividir con cierta fluidez o con determinado dominio de esas operaciones básicas. Ese es un primer elemento. No es algo que se pida como parte de lo que se espera. O sea, si no está en el plan de estudio, infieres que no lo están aprendiendo. No solo, exactamente, ese es un primer elemento. Sí. No está en los planes de estudio, en consecuencia, ¿cómo esperar que se aprenda suficientemente? Sí. Segundo, los libros de texto, que son el instrumento didáctico por excelencia, los libros son el manual que tienen los maestros, los alumnos, para aprender metódica, ordenadamente, conforme a una secuencia que esté pedagógicamente demostrada y probada. Si esos libros no son buenos libros, es un segundo elemento que hace pensar que los alumnos no aprenden lo elemental. Y estos libros no son buenos libros. Los libros que comenzaron a utilizarse en agosto de 2023, hace ya casi 2 años. Sí. Esos libros más bien son una colección de proyectos, en realidad más bien acciones que se piden a los alumnos, a los maestros, que se lleven a cabo en las escuelas, una colección como de cápsulas de Wikipedia, sin orden, sin un propósito pedagógico, y en consecuencia, si esos manuales, que son el instrumento didáctico por excelencia, sobre todo en las escuelas más vulnerables, en donde no hay otros medios para la enseñanza, si esos materiales no son buenos, pues ¿cómo pensar que los niños espontáneamente van a aprender lo elemental? Aprender a leer, a escribir, no es un acto espontáneo. El cerebro no está programado naturalmente para ese fin. Sí. Esa es una disciplina que
la humanidad ha desarrollado y cultivado a lo largo de Y miles además, de años. didácticamente hay técnicas muy aprobadas para tratar de maximizar la enseñanza de la lectura y de la escritura, ¿no? Y eso es lo que nos salva, precisamente en alguna medida. Sí. Los maestros, las maestras están formadas y formados para enseñar esas habilidades básicas. Sí, Por eso fueron a las normales sí. y también se han educado y han practicado durante años, a veces décadas, Sí. ese tipo de enseñanza. Y supongo que ellos seguirán, independientemente de los libros de texto, pues enseñando como saben enseñar, Carlos. Ellos recurren a lo que saben y Sí. a lo que conocen y a lo que saben que es importante. Sí, No hay una maestra, un maestro de los primeros grados en la primaria que no sepa que la adquisición de esas habilidades es absolutamente esencial. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues primero batallan muchísimo con este plan y programas de estudio. Segundo, se dan cuenta de que los libros de texto les sirven de muy poquito y por lo tanto recurren quizás a libros de años anteriores Ok. o quizás adquieran fotocopias de otros materiales que ellos conozcan o quizás entre ellos desarrollen también Sí, sí, materiales, sí. aunque sea Pues qué bueno, ¿no? elementales y precarios, pero que son los que rescatan mínimamente ese propósito no expreso o no suficientemente expreso en los planes y programas de estudio y ausentes en los libros de texto de que los alumnos aprendan aquello que les es indispensable para todo lo que vayan a hacer en la vida. Tengo la impresión de que el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum tomaron una decisión de que en términos educativos lo importante era llevar la fiesta en paz con los maestros organizados tanto en el sindicato como en la coordinadora, ¿no? Que digamos era una prioridad más política que educativa. ¿Compartes esta percepción? Bueno, pues siempre es muy atractivo políticamente estar en los mejores términos posibles con los sindicatos de maestros. Sí, claro, claro, claro. Es difícil a veces distinguir entre lo que dice e interesa al sindicato de lo que dicen e interesa a los maestros. Sí. Pero los sindicatos son los representantes Sí. gremiales de los Sí. profesores. Es un gremio importantísimo, el Sindicato Nacional de bueno. Trabajadores de la Educación, quizás el más importante de Sí. México, Más de 1 millón de agremiados. más de 1 millón. Sí, Si se produce una alianza política Claro. entre el gobierno y ese inmenso sindicato, pues eso tiende a dar fortaleza política al gobierno en turno. Ahora, los sindicatos logran el control de sus maestros y una, digamos, conducción pacífica en los términos que ellos lo consideren, porque tienen instrumentos para el poder. Es Sí. decir, la posibilidad de repartir plazas, la posibilidad de dar ascensos, sí, la posibilidad de dar adscripciones a los maestros y también, hay que decirlo, protegiendo los intereses legítimos Claro. de los maestros en lo laboral y en lo profesional. Si se dan a los sindicatos o se regresan a los sindicatos, en este caso el de los maestros, el control de la vida laboral de los maestros, naturalmente estarán contentos, pero eso no necesariamente o muy probablemente no sea lo que sirva a los mejores intereses de la educación. sí. Los intereses de la educación no deben responder al interés gremial, sino deben responder a que los maestros tengan entusiasmo, que sean los mejores, que se preparen, que trabajen con todo corazón como Sí. lo suelen hacer y por eso son maestros. Déjame preguntarte, ¿estás optimista, estás pesimista de hacia dónde va la educación en nuestro país, Carlos? Yo tiendo a estar más optimista ahora que en los últimos años. Ah, mira, interesante. Y la razón es que la presidenta tiene una formación académica Importante, fuerte, sí, sólida. claro, sí. Ha expresado una y otra vez que ella quiere ser la presidenta de la educación Sí. humanista y científica. Esas bases, esos postulados que ella ha señalado como rectores Sí. de su gobierno para la educación, deben ir permeando gradualmente a todo el sistema educativo.
En el caso de las matemáticas, por ejemplo, en la primaria, nos encontramos ya hoy que la Secretaría de Educación Pública, por instrucciones presidenciales, eso se ha difundido públicamente, pidió al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, en el POLI, que elaborara nuevos materiales, libros de texto específicos para la enseñanza de las matemáticas. Oye, qué buena noticia, no sabía yo esta noticia, es muy buena noticia. Hay un reconocimiento implícito. Aunque sigue estando Marx Arriaga a cargo de los libros de texto gratuito, que es el que los hizo, pero le pidieron nuevos materiales en materia matemática, es lo que nos estás diciendo. Correcto. Sí. Y eso se los pidió la SEP directamente al CINVESTAB, al Departamento de Investigaciones una Educativas. Gran institución, la verdad. Allí están muchos de los investigadores educativos más reconocidos que existen en nuestro país. Esa es una señal muy positiva. Muy positiva. Y yo creo que refleja el ánimo de que los niños y los jóvenes salgan de la educación básica pues con todas las capacidades para efectivamente poder pensar con orden, pensar críticamente, tener una comprensión adecuada de las ciencias, del entorno que los rodea, que sepan leer, escribir. Eso tendremos que ver todavía cómo se va resolviendo en los materiales didácticos. Pero yo sí tengo confianza en que estas son señales muy favorables. Creo que otro ejemplo de esto mismo es el que ahora se haya impulsado, esto ya no en la educación básica, en la educación superior, las universidades Rosario Castellanos. Es un modelo educativo sólido, académicamente bien pensado, exigente. Ya no son las Benito Juárez que... Están muchos escalones arriba de las Benito Juárez, y no por denostar a las Benito Juárez, esas están operando en contextos muy particulares. Pero la Rosario Castellanos es otra cosa. Pero la Rosario Castellanos es un proyecto mucho más sólido, robusto, que además tiene mayor alcance, mayor presupuesto que lo que se ha planteado para las Benito Juárez. Es lamentable que las Benito Juárez operen en las condiciones que lo hacen y que además atiendan a las poblaciones más marginadas. Pero yo creo que esa es otra señal de un cambio favorable. Otra más, en la educación media superior y también en la superior se ha planteado que la vinculación entre la escuela y el trabajo debe tener un papel importante. En el Plan México, una variable central, y yo lo celebro enormemente, es que la formación, la capacitación de los trabajadores sea producto de una mejor vinculación entre la escuela y las empresas o el lugar del trabajo. Eso ha tenido mucha fuerza, como no la habíamos visto en muchos años, diría yo. Mira, bueno, pues Carlos, oye, pues me das muy buenas noticias en el Día del Maestro, la verdad. Son buenas noticias, pero falta corregir el gran problema de los aprendizajes básicos en el preescolar, la primaria y la secundaria. Ese es el fundamento de todo, y yo tengo confianza y creo que fundada de que eso tendrá que irse corrigiendo. Más allá de las ideologías, todos los niños tienen el derecho a aprender eso que les resulta básico para la vida. Pues muchas gracias, Carlos Mancera. Muchas gracias, Leo. Gracias y felicidades a los maestros. Vamos a hacer una breve pausa. Está Mauricio Meshulam aquí ya esperando para hablar del conflicto entre India y Pakistán. Regresamos.